¿Cómo estás, hermano querido? Esperemos, hermano o hermana, esperemos que donde tú estés, a donde pueda llegar este mensaje, pueda ser de gran bendición para ti. Una vez más, agradecemos a Dios por el privilegio que nos da en este día sábado santo de encontrarnos contigo una vez más, a través de este humilde canal que se llama La Biblia Habla, en la cual buscamos orientación divina sobre puntos doctrinales. Y hoy hablaremos acerca de un punto tal vez para muchos malentendido, para otros no tiene el menor interés, pero si está escrito en la Biblia, pues realmente debe tener interés para la vida del cristiano. Si tú quieres ser un buen cristiano, debes aprender primeramente a comunicarte con Dios. Hoy hablaremos de la comunicación con Dios, de la oración especialmente. Hemos visto en varios estudios anteriores que en el tema sobre todo del santuario, en donde detrás del velo, antes de entrar al lugar santísimo, había un altar de incienso, en donde se quemaba incienso, y esa simbolizaba las oraciones perfumadas por la gracia de Cristo que llegaban hasta el lugar santísimo, ¿verdad? No simbolizaba las oraciones, sino simbolizaba la gracia cubridora de Cristo, que con perfume e incienso aromaba esas oraciones y permitía que llegaran ante la presencia de Dios, en la Shekinah, en el lugar santísimo. Pues veremos hoy, y posiblemente otros sábados, que la oración hay condiciones para ser oída, que no cualquier oración es oída, que no es cualquier forma de orar la aprobada por Dios, y veremos qué es en sí la oración. Pero antes de entrar al tema, primeramente vamos a buscar a Dios en oración. Si me acompañas juntando tus manos, cerrando tus ojos y poniendo nuestra mente especialmente en conexión con el cielo, invocaremos a Dios en una plegaria para que Él dirija el estudio de esta tarde. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de podernos reencontrar una vez más con nuestros hermanos que verán estos videos. Te agradecemos el privilegio que tú nos brindas, Señor, de poder hacer estos videos para enseñarnos más, para refrescar nuestros conocimientos y para ponerlos por obra, Señor. Sobre todo, cuál será la forma correcta de orar y por qué tú nos puedes escuchar todas las oraciones. Padre amado, no confiamos en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús. A ti buscamos tu presencia para guiar este estudio a través de tu Espíritu Santo, que limpie nuestras mentes y nos ayude a pensar de acuerdo con tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Antes te rogamos que te suscribas a nuestro canal, que nos apoyes con tu like, que compartas estos videos si tú ves que sirven para algo. Y si hay cosas que mejorar, pues estamos predispuestos a escuchar tus mensajes para decir, hermano Alejandro, me parece que esto se puede mejorar tal y tal punto. O directamente usted está errado en esto y en esto y en esto, porque tienes derecho a expresar tu punto de vista y tu parecer y serás oído, te aseguro que serás oído. Y si tienes alguna inquietud, pues comunícate conmigo a través de los espacios que están debajo del video para comentarlo. Y yo me comunicaré contigo en la brevedad para responderte si es que puedo hacerlo. Bien, nuestro tema de hoy es la oración. Y para hablar de la oración, primero tengo que saber qué es la oración. ¿Qué es orar? ¿Qué piensas tú? ¿Qué es orar? Pues muchos dicen, bueno, nosotros rezamos
el rosario, otros dicen nosotros rezamos a San Expedito, nosotros rezamos a... ¿Qué es orar? Pues para entenderlo mejor, vayamos a que la Biblia nos hable. Te pido que me acompañes en la lectura de la palabra de Dios para abrir este estudio en la historia de Ana. Ana era la mamá de Samuel. Su esposo, Elcana, estaba casado con 2 mujeres. Y la otra sí le había dado hijos, pero Ana no podía darle hijos. Y era una gran aflicción para Ana no poder darle hijos a su esposo. Entonces, cuando ellos asistían al templo todos los años, ella, un día especial, se acercó al templo a orar. Y notemos, está en 1 de Samuel capítulo 1, notemos especialmente esto que yo quiero recalcarte ahora, y cuando lo leamos, pues te lo apuntaré. Capítulo 1, versículos 13 en adelante. Ana estaba en el templo sola, orando. Capítulo 1, verso 13 de 1 de Samuel. Mas Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía. Y túvola Elí, el sacerdote, por borracha. Entonces él le dijo: ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, mas yo soy una mujer trabajada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué es entonces la oración? Aquí está la clave, hermano. No hay diccionario que lo pueda aclarar mejor que la misma Ana. ¿Qué es la oración? Pues la oración es esto: sino que he derramado mi alma delante de Dios. Eso es la oración. ¿Y a quién fue dirigida esa oración? A Dios. He derramado mi alma, he volcado mis sentimientos, mis pesares, mis dolores a los pies de Dios. Eso es orar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender nosotros de que es oración. No es un simple rezo repetitivo, es volcar el alma a los pies de Dios. Bien, entonces una vez que tenemos en claro esto, estoy leyendo del celular, sí, la versión 1909 de Reina Valera, y es para mí la mejor versión, para mi criterio, es la mejor versión de la palabra de Dios. Bien, entonces, Ana, ¿a quién dirigió su oración? A Dios. Pero, ¿habrá otras personas a quien se les puede orar? Vayamos a Mateo 6:6, busquemos el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 6, verso 6, a ver a quién debe ser dirigida nuestra oración. Mateo 6:6 dice lo siguiente, la palabra de Dios: mas tú, cuando ores, entra en tu cámara y puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿A quién debemos orar entonces, hermano? A nuestro Padre. Toda oración debe ser dirigida al Padre. Ah, pero nosotros oramos a Jesús y nosotros oramos al Espíritu Santo. Mi hermano, la oración eficaz y verdadera y genuina debe ser siempre dirigida al Padre. Siempre debe ser dirigida al Padre. Lo hizo Ana. Ana dirigió su oración a Dios Padre. Y Cristo nos dice que cuando ores en secreto, tu Padre que está en el cielo te recompensará en público. La oración debe ser dirigida siempre al Padre. Muy bien. ¿Bajo qué condición puede uno acercarse a Dios? Hebreos 11:6.
Notemos lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Nos dice lo siguiente el apóstol Pablo, 11, 6 de Hebreos, dice así la palabra de Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ana tenía fe que estaba oyendo Dios su oración? Sí, la tenía. Sí tenía fe que Dios la iba a escuchar, y Dios la escuchó. De hecho, tuvo a Samuel, ¿verdad? Entonces, para que la oración pueda llegar a Dios, primero debe ser hecha con fe, creyendo que Dios oirá desde el cielo la plegaria. Bien, condición sine qua non, sin fe no se puede agradar a Dios. Por eso es necesario que el que crea que le hay sea galardonador de los que le merecen. Dios es galardonador de los que le buscan. Por eso debemos erigir nuestra oración a Dios con fe. Necesitamos fe, que también es un don de Dios, no es algo propio e innato de nosotros. Bien, ¿qué puede decirse de la capacidad de Dios para socorrernos? Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Qué puede decirse de la capacidad de Dios para socorrer al que ora? Bien, Efesios, vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 3, verso 20, dice lo siguiente. Me es más cómodo y más rápido buscar en el celular. Pero si tú tienes la Biblia, pues toma tu Biblia y compara los textos con lo que estamos leyendo, ¿verdad? Es necesario que tú compares los textos para que veas que no te estoy engañando en lo que te estoy mostrando aquí. 3:20 dijimos de Efesios. Dice lo siguiente el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. Entonces, ¿tiene Dios poder para responder la oración? Pablo nos dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Tú tienes un pequeño problemita así, pues Dios te puede solucionar ese problema y toda tu vida junta, si es su voluntad y tú se lo permites y tú le pides en oración. Él busca de nosotros que nos acerquemos a Él. ¿Recuerdas en el Edén, cuando nuestros primeros padres pecaron? ¿Qué es lo que hicieron? Se apartaron de Dios. Pero Dios, sabiendo eso, fue en busca de ellos y los llamaba. Y ellos estaban escondidos con miedo. Sabía que habían hecho mal. Pero es Dios el que nos busca siempre. Por eso Él quiere que nuestra actitud de amor hacia Él sea de respuesta a ese amor. Que nos acerquemos a Él. Obviamente ya no podemos acercarnos en persona como lo hacíamos en el Edén. Es necesario un medio que Dios creó para que el hombre pecador pueda acercarse ante su mismo trono, ¿verdad? Por eso las oraciones que eran perfumadas por el incienso en el santuario, para purificarlas, para corregirlas, para endulzarlas, para llenarlas de gloria y que puedan llegar ante la Shekinah, que era la presencia de Dios. Bien, ¿puede Dios solucionar tu problema? Él es poderoso para hacerlo, claro que puede. Bien, ¿cuál es la naturaleza de los beneficios que Él tiene para prodigarnos? Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le hará y le será dado. Y no se hiere y le será dada, ¿verdad? El que no tenga sabiduría, pídalo a Dios. El que le falten actitudes de determinadas cosas, pídalo a Dios, que Él dará abundantemente y no se lo negará.
Todo eso es necesario, junto con la fe, que creyendo que recibiremos lo que pedimos, Él contestará nuestras oraciones, siempre y cuando sus oraciones sean hechas con fe. ¿Y dirigidas a quién? Al Padre. Esa es la correcta forma de orar. Pedirle a Dios Padre. Bien, sigamos avanzando. Mencione 3 condiciones para obtener contestaciones a la oración. Aquí está también un punto clave e interesante. ¿Contesta Dios todas las oraciones? ¿Hay condiciones para que mi oración sea oída? Pues, primer pasaje, Santiago 1.6. Ahí nomás estábamos en Santiago 1.5. Vayamos al próximo siguiente versículo. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué es necesario entonces para que la oración sea contestada? Ya habíamos mencionado esto, la fe. Creer que Dios oye nuestras oraciones. Primer punto. Segundo punto, Marcos 11:25. Vayamos al libro de Marcos, al Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 25. Marcos 11:25. Dice lo siguiente, Marcos 11:25, aquí está. Cuando estuvieres orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Es otro de los puntos claves. Pedirle perdón a Dios, pero nosotros perdonar también primeramente a otros que nos hayan ofendido. Es otro de los puntos clave y necesarios para que Dios pueda oír nuestra oración. Bien, tercer punto, Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22, cerca de Apocalipsis. Primera de Juan 3:22. Mira lo que dice el apóstol Juan aquí. 3:22. Y cualquier cosa que pidiereis la recibiréis de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este punto es crucial. Este punto, hermano, si tú no guardabas los mandamientos y tú creías en Dios y pedías en oración a Dios y Él contestaba tus oraciones, es porque Él veía en tu corazón fidelidad. Pero una vez que conocemos las cosas de Dios y no guardamos sus mandamientos, sino que vivimos una vida totalmente en contra de los mandamientos de Dios, por más que pidamos con fe, por más que pidamos pidiendo perdón y siendo perdonar a otros, no son oídas nuestras oraciones si no hay en nosotros una voluntad de servir a Dios. Debe haber una voluntad de obedecer a Dios en nosotros, de guardar sus mandamientos para que nuestra oración también pueda ser oída. 3 puntos cruciales, mi hermano, para que la oración pueda llegar ante la presencia de Dios. Guardar sus mandamientos o vivir de acuerdo con su voluntad, orar con fe y perdonar a los demás. 3 puntos claves. Muy bien, ya vamos casi terminando el estudio de hoy. ¿Quién es el que no será oído entonces? Pues aquí tenemos varios textos. Notemos el primero, Santiago 4, del 1 al 3. Vayamos al libro otra vez del apóstol Santiago. Santiago 4, del 1 al 3, nos dice quién no será oído. Santiago 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
¿Por qué no puede ser oída muchas veces nuestra oración? Porque lo que nosotros le pedimos a Dios es para nuestros deleites. No es para edificación de nuestro carácter, no es para la obra de Dios, que para eso debemos vivir, para la causa de Dios. Por eso muchas veces no recibimos, porque pedimos mal, para nuestro deleite, para nuestras alegrías o nuestros gozos. Y nuestros gozos muchas veces no están en armonía con los mandamientos de Dios. Bien, otro texto. Vayamos ahora al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Antiguo Testamento, busquemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. 59, 1 y 2. Dice lo siguiente el profeta Isaías: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni hace agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Mi hermano, déjame que sea claro. El que vive en total desobediencia a los conceptos que Dios ha establecido para cada uno de sus hijos, pues no puede otorgarse la presunción de que Dios le oiga. No es porque Dios no le ame, claro que le ama, pero nuestros pecados hacen la división. Nuestros deseos malos, carnales, hacen la división. Nos separan del dador de la vida, como fue con Adán y Eva en el Edén. Él no puede contestar una oración que es para gustos o placeres míos o para mis deleites. Él contesta las oraciones de la persona tribulada, que guarda sus mandamientos y sufre por eso, porque el demonio no lo va a dejar en paz. Aquel que quiere obedecer a Dios padecerá persecuciones, dice la Biblia. La Biblia habla, ¿verdad? Ese es nuestro tema. Por eso es necesario que entiendas estas cosas. No todas las oraciones son oídas. Solamente la oración que es hecha con fe, que es para la causa de Dios, para nuestra purificación de alma, para elevar nuestra alma al trono celestial, no para nuestros deleites o para hacer lo que a mí se me venga en gana. No puedo vivir pensando en quiero un auto 0 kilómetros, quiero un palacio, quiero una casa. No. Señor, cambia mi carácter. Esa debe ser nuestra oración. Modélame, Señor, a tu gusto para que yo pueda servir en tu causa, para que pueda ser un instrumento útil en tus manos. Yo no me siento útil para la causa de Dios, pero alguien tiene que hacer esto. Yo no soy tal vez el mejor para hacer esto. Hay gente que lo puede hacer mucho más. Yo trato de hacerlo lo más simple y sencillo. No es una defensa de mi persona. Digo que yo también estoy en la misma línea de poder de poder ser perfeccionado por Dios. Pero también hay pecado en mi corazón y en mi vida. También hay cosas en mí que muchas veces Dios no contesta mis oraciones porque mis pecados me separan de Él. Pero yo no trato de estar en rebeldía con Dios. Yo trato de hacer su voluntad, aunque la vida no sea fácil para ti, ni para mí, ni para nadie. Sobre todo aquellos que quieren obedecer a Dios, Satanás no descansará. Siempre habrá trabas en tu camino y en mi camino para que no podamos obedecer a Dios tal cual Él lo quiere o lo requiere. Muy bien. ¿Cuál es la naturaleza de una oración eficaz? Santiago 5. Vayamos otra vez al libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Santiago 5 nos dice cuál es
la oración eficaz. 5:16 al 18. 5:16 al 18 de Santiago, capítulo 5, versos 16 al 18. Allí nos habla Santiago de cuál es la oración eficaz. Dice lo siguiente: confesad vuestras faltas unos a otros, rogad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La oración del justo, dice: confesad vuestras faltas unos a otros, rogad unos por otros para que seáis sanados. Elías era un hombre sujeto, verso 17, a semejantes pasiones a nosotros, y rogó con oración para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías era un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones, pero él tenía una fe férrea en Dios. Él deseaba obedecer a Dios con todo su corazón, y lo hacía, de hecho, con todo su corazón. Aún en sus momentos de flaqueza, cuando él pidió a Dios la muerte, aún allí, él era un hombre de Dios. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la oración eficaz? Es una naturaleza, es una oración con un espíritu y un ser dispuesto a obedecer a Dios, a pedir perdón si hemos ofendido a alguien, a perdonar si nos han ofendido, a no buscar nuestros deleites, sino siempre mirar el bienestar de los demás, porque Dios mora en el corazón nuestro. Ahora, si Dios no mora en nuestro corazón, pues vanas son nuestras oraciones, vana es nuestra fe. Debemos replantearnos muchas veces nuestros estilos de vida. Debemos analizar constantemente por qué camino vamos. Si nuestra vida está en armonía con un escrito está, con lo que Dios ha establecido en su palabra. Vamos a terminar nuestro estudio. ¿Cómo puede tener uno confianza de que sus oraciones serán contestadas? Primera de Juan, capítulo 5. Vayamos al libro de Juan, a la carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 15. Primera de Juan 5, 10 al 15. Dice lo siguiente: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le hará hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios y ha testificado de su Hijo. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, vuelvo a recalcar esto, Él nos oye. Para que Él oiga, nuestros pedidos deben ser de acuerdo con su voluntad. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandemos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Si vivimos de acuerdo con un escrito está, si guardamos sus mandamientos, si tratamos de llevar una vida ordenada, si tratamos de vivir de acuerdo con las normas que Dios ha establecido en su palabra, y esto incluye la obediencia a los 10 mandamientos, esto incluye una obediencia férrea a Dios, pues entonces estaremos seguros de que Él responderá nuestras oraciones. ¿Tú estás seguro de que Él puede responder tus oraciones? Pues entonces, mi hermano, si tú crees que Él puede responder tus oraciones, ponte en sus manos. Y si no lo estás,
Si hay dudas en tu corazón, si todavía no has alcanzado el poder obedecer a Dios, pues ruégale a Él que te ayude a obedecerlo. Que el Espíritu de Dios more en tu corazón para cambiar tu vida, tu alma, tus pensamientos. Cuida tu alimentación para poder tener una mente clara para analizar cada paso que damos en la vida. Para eso Dios nos ha dejado una alimentación especial también para tener una mente lúcida, no embotada por una sangre espesa que no deja que las neuronas se refrigeren y puedan pensar libremente. Mi hermano, Dios quiere que tengamos salud y vida. Y Dios nos ha dejado un teléfono constantemente en línea para que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente. Esperemos que este estudio haya sido de tu agrado. Esperemos que este estudio te haya ayudado a comprender más la oración justa que Dios puede oír y la que Dios no puede oír. En nuestro próximo encuentro seguiremos hablando de este tema para perfeccionarlo un poco más, para profundizarlo un poco más. Esperemos que el Señor te bendiga y te guarde. Y no te olvides que lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Vamos a terminar nuestro estudio de hoy con una plegaria a Dios. Nos encomendamos al Señor para que Él dirija a quien llegue estos estudios de la Biblia Habla. Cerrando nuestros ojos, juntando nuestras manos y poniendo nuestra mente en armonía con Dios. Cariñoso Dios, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de haber podido estudiar tu palabra. Gracias por tu misericordia y quédate con cada uno, Señor, de los que ven estos videos. Ayúdalos, Señor, a entender y a corregir errores que hemos cometido al orar. Ayúdanos a tener un corazón predispuesto a escucharte y a hacer tu palabra, a hacer tu voluntad, Señor, y a escuchar tu palabra, que nos hable claro al entendimiento. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hasta nuestro próximo encuentro, hermanos queridos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de promover nuestros videos, de llevar la palabra de Dios a quienes no la han entendido o no la conocen. Especialmente a hermanos de otras denominaciones cristianas que no entienden estas cosas. Que el Señor te guarde y te bendiga y que pases una muy buena semana y hasta nuestro próximo encuentro. Esto es la Biblia Habla.